La investidura del nuevo David. Bienvenidos a este programa, el sexto de la serie que se titula Diálogos sobre el Templo del Apocalipsis. En los temas anteriores se vio que hay un templo en el cielo. Vimos también que el Apocalipsis confirma las proyecciones espaciales entre los símbolos del templo terrenal y las realidades del templo celestial. Hay puertas que se abren y se cierran en el templo del cielo, indicando los diferentes momentos en que se desarrollan las escenas sacerdotales de ese templo. También se vio que en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis se retrata la escena de un tribunal en el fin del mundo, cuando la intercesión celestial llega a su fin y el Cordero de Dios aparece para recibir su reino y compartirlo con los redimidos. El doctor Carlos Martín, por razones de fuerza mayor, está ausente hoy y en su lugar mi padre me pidió a mí para acompañarlo en esta entrevista, en este diálogo, y a continuación entraremos en el tema y le haremos preguntas a mi padre, el doctor Alberto Traeger, sobre esa escena final de la cual vemos en el Apocalipsis, especialmente los detalles que se dan sobre la investidura tan aguardada del descendiente de David. ¿Cuáles son los títulos que se le atribuyen al Cordero en el capítulo 5 de Apocalipsis? ¿Y son títulos sacerdotales o títulos reales? Los títulos que se atribuyen allí a Cristo, en primer lugar, son reales o monárquicos. David fue rey, no sacerdote, y provino de la tribu de Judá. Por eso se lo llama el león de la tribu de Judá, en referencia a la bendición de Jacob sobre su hijo Judá, cuando dijo: cachorro de león es Judá, se echa como león. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, el pacificador, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Génesis 49, versículos 9 y 10. Notemos que Jacob compara en su profecía a Judá con un león y anuncia que el cetro del reino y la vara de gobernante no se apartará de él hasta la venida del Mesías. Y fue un descendiente de Judá llamado David, el elegido de Dios para reinar sobre su pueblo. Dios le prometió a David que un hijo suyo iba a reinar para siempre, de allí que un anciano de la corte llamase a ese hijo la raíz de David. Y ese león de la tribu de Judá, o raíz de David, es también el Cordero. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar el título Cordero? ¿Es un título sacerdotal o un título real? No es un título sacerdotal porque a ningún sacerdote se lo llamó Cordero. Ese es el título preferido para referirse a Cristo en el Apocalipsis, porque lo representa como aquel que dio su vida por su pueblo. Se compara al siervo sufriente de Isaías con un cordero que es llevado al matadero para morir por los pecados de su pueblo. Eso está en Isaías 53. Luego vemos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista identificándolo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1, versículos 29 y 36. En esa comparación del Mesías con el Cordero que proviene del profeta Isaías, encontramos la declaración del apóstol Pedro, quien escribió que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, que se derramó como la sangre de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera epístola de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13. Ahora en Apocalipsis 4 y 5 se identifica a Jesús con el título de Cordero para destacar que Él es el único digno de reinar sobre su pueblo, porque nadie sino Él en el universo se ofreció en sacrificio como un cordero para redimir a su pueblo. Si Apocalipsis 4 y 5 es una visión de juicio, escuché también una vez preguntar por qué se lo llama cordero y no macho cabrío.
ya que en referencia al sacrificio que purificaba el santuario en el día de la expiación se lo podría llamar macho cabrío, ¿o no? Había muchos animales que se ofrecían por el pecado del pueblo. Estaban el becerro, el macho cabrío, la vaca alazana, los corderos, las ovejas y hasta tórtolas. Todos estos animales representaban el sacrificio futuro de Cristo. Pero el apóstol Juan no estaba obligado a mencionar todos esos animales cada vez que quería vincular a Cristo con su sacrificio anticipado en profecía por los rituales del antiguo Israel. De hecho, en la descripción del fin del mundo en Apocalipsis 6:16, el apóstol refiere la ira del cordero, no la ira del macho cabrío. Y después que termine la intercesión sacerdotal de Cristo, con la redención ya completada y los redimidos ya establecidos frente al trono de Dios y viviendo en el nuevo Edén, sigue identificándose a Cristo como el Cordero. En Apocalipsis 7 vemos varios versículos que lo confirman. Lo mismo vemos en Apocalipsis 14, los versículos 1 al 5, en referencia a la última generación, los 144,000, quienes comparecen ante Dios y el Cordero, y ante los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Veo que en Apocalipsis 14, por ejemplo, el mismo tribunal compuesto por los 4 querubines, los 24 ancianos, Dios y el Cordero, aparecen al final con la comparecencia de los que vencen en la última generación, la de los 144,000. No hay duda de que esa corte se establece al final, pero ¿hay algún pasaje en el Apocalipsis que no esté en discusión, que mencione los integrantes de esa corte de la inauguración del templo celestial? No, ese tribunal aparece en el Apocalipsis siempre al final, como en la visión del juicio celestial que vio el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. Por eso, otra vez, tenemos que decir que no tiene sentido intentar ubicar ese tribunal en la inauguración del templo celestial, con Cristo asumiendo su papel de rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. El Apocalipsis ni menciona a Melquisedec. Veamos, fuera de Apocalipsis 4 al 6, varios pasajes que muestran que los integrantes de la corte celestial están siempre conectados con el fin. La gran multitud de redimidos clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Veamos ahora la séptima trompeta. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que eres, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Apocalipsis 11, versículos 15 al 17. Pasemos ahora a ver la última generación, la de los 144,000 que figuran en el capítulo 7 y en el capítulo 14 del Apocalipsis. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos,
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14, 1 al 3. Muy bien, antes de seguir con los otros textos que prueban que esa corte aparece conectada siempre con el fin, incluso en la comparecencia final de los redimidos en persona, convendrá prestar atención, pienso, al hecho de que los 144,000 cantan un cántico nuevo. Le pregunto, ¿ese cántico nuevo es el mismo que cantan en Apocalipsis 5 los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, también frente al trono y en medio de los ángeles de Dios? Hay varios pasajes en los Salmos en los que se exhorta a cantar a Dios un cántico nuevo. Los vemos en los Salmos 33, 40, 98 y 149, y aún en Isaías el capítulo 42, el versículo 10. Son cantos de liberación y victoria en los que se aclama a Dios como Rey Creador y como victorioso en la contienda con los enemigos. Es nuevo ese cántico porque ese cántico puede cantarse solo después del triunfo. En Apocalipsis 5:9, el cántico nuevo está ligado a la recepción del libro que le da al Cordero la facultad de reinar sobre su pueblo. Gracias a la victoria que obtuvo al vencer al pecado y derramar su sangre en favor de los redimidos. Los redimidos de la última generación cantan ese cántico nuevo frente al trono de Dios y frente al Cordero, en medio de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, porque han vencido por la sangre del Cordero. Sí, es el mismo cántico que entonan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Recordemos la cita del espíritu de profecía que compartí en un tema anterior. Es una cita preciosa, por eso la volveremos a leer. Santos ángeles se unirán al canto de los redimidos. Aunque no pueden cantar por conocimiento experimental, nos lavó con su sangre y nos redimió para Dios. No obstante, captan el gran peligro del que se ha salvado el pueblo de Dios. ¿No fueron acaso enviados para levantar en favor de ellos una bandera contra el enemigo? Pueden simpatizar plenamente con el ardiente éxtasis de los que han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. ¡Wow! Amén. O sea, no me puedo imaginar lo glorioso que será ese día. No sé si hay ser humano que se pueda imaginar, creo que no, pero cuánto me gustaría, cuánto quisiera ya que llegue ese día, ¿verdad? Para poder estar ante la presencia del Cordero, de Dios, de los 4 querubines que rodean el trono de Dios. Y no solo eso, sino también enfrente de los 24 ancianos que el Apocalipsis menciona, y también los miles y millares de ángeles que estarán cantando. Será una escena realmente espectacular que uno no se puede imaginar del todo. Así es. Sigamos con la mención de las otras visiones en las que aparecen los miembros del Concilio Celestial, siempre conectados con el fin, no con la inauguración del templo celestial. En el contexto de las plagas, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. Otro pasaje más.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, versículos 4 al 7. Muy bien, en Apocalipsis 5:6 se describe a Cristo como un león y también como un cordero. ¿Por qué se usa el símbolo de dos animales que son tan contrastantes en este planeta para referirse al Hijo de Dios? Además, Juan ve al cordero como estando inmolado, pero sin embargo está de pie también y se mueve. Entonces se acerca el cordero al trono, toma el libro de la mano del Padre. ¿Qué significa eso? Independientemente del simbolismo mesiánico detrás de esos títulos, puede verse a Cristo frente al trono de Dios siendo tan poderoso como un león para proteger a su pueblo, y aún así tan tierno como un cordero para compadecerse de sus debilidades. Eso significa que en su reino el Mesías combina su poder con su compasión, y por eso es un perfecto Salvador, un perfecto Redentor. ¿Por qué lo ve inmolado y de pie al mismo tiempo? Porque ahora y siempre tenemos y tendremos que ver en el Cristo glorificado al Cristo inmolado. Veamos la siguiente afirmación del Espíritu de profecía. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Qué palabras tan profundas y llenas de esperanza y gratitud. A veces vemos el libro del Apocalipsis de una manera ligera, pero es un libro tan rico, tan maravilloso que deberíamos considerarlo más, creo. Porque imagínense, todos hemos sufrido de diferentes maneras las dolorosas situaciones que podemos haber pasado en la vida, las tragedias, las tristezas. La vida no es fácil. Sin embargo, este libro del Apocalipsis nos permite soñar en un destino mucho más allá, maravilloso, alegre, lleno de compasión de Dios, de promesas de esperanza, en la cual tendremos vida eterna y que ya está determinado para nosotros. Ahora, volviendo al libro de Apocalipsis, vemos que se menciona que el Cordero está en posición de pie.
¿Y se debe a que está ante una corte o también se señala un momento específico de su intercesión celestial? Vimos en un tema anterior que en su ministerio de sacerdote y rey se retrata a Jesús sentado a la diestra de Dios en el lugar santo del templo celestial, que es a su vez el palacio de Dios. Los pasajes del Nuevo Testamento son claros en este respecto. Sin embargo, la profecía de Daniel proyectaba la conclusión de ese ministerio sacerdotal del Mesías con una comparecencia final del Hijo del Hombre, quien se pondría de pie para recibir el reino y vindicar a su pueblo. Permítanme traducir literalmente el pasaje de Daniel 12:1 que refiere ese momento descrito en detalle en la visión del juicio del capítulo 7. En aquel tiempo, Be'et Ahi, el tiempo del fin que mencionaba en el versículo 40, se pondrá de pie, Yamod, Miguel, el gran príncipe que se pone de pie, Ha-Omed en hebreo, por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia que no se produjo desde que existe un pueblo hasta que ese tiempo. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Pero cuando Esteban fue apedreado, él vio a Jesús en visión también de pie a la diestra de Dios. Entonces, ¿quiere decir que Jesús estaba ya de pie antes en los días de Esteban? En el primer siglo. Sí, son numerosos los pasajes de los apóstoles que ven a Jesús sentado a la diestra de Dios por el contexto en el lugar santo del templo celestial. Ya vimos eso anteriormente y lo tengo ampliamente documentado en mi tercer seminario del santuario titulado Las expectaciones apocalípticas del santuario. Ahora, ¿por qué Esteban ve a Jesús antes de morir de pie, no enfrente, sino a la diestra de Dios? Porque en ese momento el Señor se puso de pie para representar el momento futuro aún en el que Él se pondrá de pie para vindicar a su siervo. Llama la atención el comentario de Elena de White sobre esa visión de Esteban, que muestra que Jesús se puso de pie en ese momento y que no está permanentemente de pie. Leamos. Esteban perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Se le entreabrieron las puertas del cielo y vio la gloria de los atrios de Dios y a Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Con voz de triunfo exclamó Esteban: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Es entendible al tener varios versículos y citas que explican esto, porque la realidad del hecho es que Jesús esté sentado a la diestra de Dios no significaba o no implicaba que no se podía mover, que iba a estar quieto eternamente, sino que hay una movilidad, un propósito que Él tiene también. Efectivamente, en la primera visión del Apocalipsis, Juan ve también a Jesús en medio de los candelabros del templo celestial. En el capítulo 8 se lo representa como el ángel del Eterno que intercede por su pueblo frente al altar del incienso. Pero Daniel 12 toma el retrato específico de estar sentado a la diestra de Dios hasta el tiempo del fin, para representar su puesta en pie al comparecer ante el tribunal del cielo, para recibir el reino y librar a su pueblo, a todos los que estuviesen inscritos en el libro de la vida. La acción doblemente repetida en Daniel 12:1 de ponerse de pie iba a ser muy tenida en cuenta, especialmente al llegar la crisis final. Aunque el énfasis está puesto sobre la parte final del tiempo del fin, cuando la acción de ponerse de pie se volverá especialmente significativa,
esa posición involucra su actividad en todo el tiempo del fin. Nos muestra cuán importante iba a ser para los que llegasen a la crisis final saber que Miguel estaría de pie en la corte celestial para vindicar a Dios. Muy bien, efectivamente. Esto es lo que Jesús mismo afirma en Apocalipsis 3:5. Leamos. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre que está en los cielos. ¿Hay alguna cita del Espíritu de profecía que nos pueda dar para confirmar que hoy, en su comparecencia, Jesús realmente está de pie ante el Padre? Hay muchas citas que incluyo en mi libro, Las expectaciones apocalípticas del santuario, que ya mencioné hace unos momentos. Les comparto dos de ellas. Entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro flameante entrar en el lugar santísimo dentro del velo y se sentó. Allí vi tronos que no había visto nunca antes. Entonces Jesús se levantó y se subió al carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre se había sentado. Allí contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre, un gran sumo sacerdote delante del Padre. Otra cita más. El divino humano Hijo de Dios está ahora de pie delante del Padre, defendiendo nuestros casos y haciendo expiación por nuestras transgresiones. De esta forma, Él confiesa nuestros nombres ante su Padre y ante sus ángeles. Muy bien, en el tema anterior se vio que los ancianos del antiguo Israel ungían al que iba a ser el nuevo rey de Israel. Por eso los 24 ancianos o jueces de la corte del cielo están allí para reconocer a Jesús como rey una vez que concluye su intercesión celestial por su pueblo. Pero hay algunas personas que dicen que Jesús ya fue rey cuando ascendió al cielo, que al ascender al cielo ahí fue que comenzó a ser rey o a reinar. ¿Qué nos puede decir de eso? El gran problema del cristianismo actual es justamente inverso al que tuvieron los judíos en los días de Cristo. Los judíos esperaban entonces que viniese el Mesías para ocupar el trono de David y no percibían que el reino del Mesías iba a pasar por dos etapas. Primero iba a ser nombrado rey sacerdote como Melquisedec y al final iba a investírselo como el rey de la Nueva Jerusalén, ya que el Padre no iba a otorgarle a su Hijo un reino sobre una ciudad vacía. Debía darse un juicio investigador primero para determinar quiénes iban a ser los ciudadanos de ese reino. Preparé una serie de 4 temas en video sobre ese tema que titulé Los dos reinos sucesivos del Mesías. Puede verse esos temas en mi página de internet. Vemos que la mayoría de los cristianos actuales se vuelcan mucho al pasado y ellos presumen que Jesús se sentó ya sobre el trono de David. Y por eso algunos teólogos de nuestra iglesia también ven en Apocalipsis 5 el Pentecostés y no el día de la expiación con la entrada del Cordero al lugar santísimo para concluir su intercesión sacerdotal. ¿Cómo responde usted a esto? Eso se debe a que confunden el reino de mediación sacerdotal representado por un rey antiguo llamado Melquisedec, que se inauguró hace 2000 años atrás, con el reino que representó David, que debía establecerse al concluir el sacerdocio de Cristo en el cielo. Lamentablemente, ese molde torcido se ve en varios escritos actuales de algunos teólogos adventistas cuando estudian la visión de Apocalipsis 5. Parecieran no entender la naturaleza de los dos reinos sucesivos del Mesías. No tenemos tiempo para considerar eso acá,
ya lo he hecho por escrito y por video. Pero permítanme decirles que nuestros pioneros entendieron mejor la diferencia entre esas dos coronaciones que esos catedráticos actuales. La siguiente declaración de Elena de White nos permitirá ver en forma sencilla la diferencia entre los dos momentos en la comparecencia de Cristo ante su Padre. Primero, ella cita la profecía de Zacarías y luego la promesa hecha a David. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdotes sobre su trono. Zacarías 6:13. No todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Lucas 1, 32 y 33. De manera que la comparecencia del Cordero en Apocalipsis 5 ante la corte del cielo no estaba representada por la ascensión de Moisés al monte del Sinaí para recibir la revelación divina que Moisés debió escribir después en un libro. Vuelvo a insistir, la visión de Juan no presenta un segundo Moisés, sino un segundo David. Una tradición judía dice que Dios le dio a Moisés la ley en el Pentecostés, pero esa fiesta no existía aún, ni hay referencias posteriores en la Biblia al Pentecostés en conexión con el Sinaí. La fecha de la proclamación divina de su ley como correspondiendo a un futuro Pentecostés es además discutible. Lo trato eso en mi libro La crisis final en Apocalipsis 4 y 5. Recordemos que en los días de los apóstoles se consumaron los actos inaugurales del templo y del sacerdocio de Cristo. También Moisés, luego de escribir el libro de la ley, mandó colocarlo al lado del arca. Solo en el juicio sería extraído ese libro del lugar santísimo para juzgar al pueblo. Y eso correspondía hacerlo, como ya vimos, en el día de la expiación, al concluir el año eclesiástico de Israel. En Apocalipsis 5 y 6 vemos que el Cordero tenía no 2 ojos, sino 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿No es esto una referencia al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando Jesús derramó su espíritu a los discípulos para que ellos predicasen con poder el Evangelio? No, no es una referencia al Pentecostés. Porque en Apocalipsis 4 y 5 el Cordero aparece con los 7 ojos antes de acercarse al trono para recibir el libro que lo facultará para ser rey y antes de la aclamación de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Mientras que en el Pentecostés Jesús derramó su espíritu sobre sus discípulos después que se completaron los actos inaugurales. Leamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, los versículos 33 al 36, en referencia a la exaltación de Jesús a la diestra de Dios y el comentario adicional del espíritu de profecía. Dijo el apóstol Pedro en su discurso en el Pentecostés: exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora la cita del Espíritu de profecía. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado,
el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. El derramamiento pentecostal fue la comunicación del cielo de que la inauguración del Redentor se había completado. Traduzco literalmente del inglés, la inauguración del Redentor. Por otro lado, el Espíritu Santo es una persona, no 7. Los 7 espíritus parecen referirse allí a 7 ángeles mediante los cuales opera, sin duda, el Espíritu de Dios también. En la introducción a su libro, Juan dice que vio los 7 espíritus delante de su trono. Apocalipsis 1, versículos 4 y 5. Porque la intención de Cristo es que todas las iglesias pongan la mirada en el juicio final que pasa a revelarse en la segunda visión, Apocalipsis 4 y 5. Dijo el apóstol Pablo de los ángeles: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Hebreos 1, 14. El Espíritu Santo, no cabe duda, está implicado en el ministerio de esos ángeles también, como se ve en la primera visión de Juan, donde los 7 ángeles figuran en la mano de Cristo. Apocalipsis 1, 16 y 20 y también 2, 1. Y lo que dice el Señor, lo dice también el Espíritu. Notemos allí que Jesús manda un mensaje a las iglesias por medio de su ángel. Y lo que ese ángel dice, lo dice también el Espíritu, que figura siempre como siendo una sola persona, no 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, versículo 7. Y entonces, ¿por qué se representa a los 7 espíritus mediante 7 ojos? Que es, en ese símbolo también posee el Cordero. La descripción de los 7 espíritus que se relacionan con los ojos del Cordero tiene su contraparte en la visión de Zacarías, el capítulo 1, más definidamente los versículos 10 y 11, donde se le explica al profeta que son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra para darle al ángel del Señor un reporte de lo que vieron. Y es interesante ver que Zacarías toma la figura del sistema de información que tenía la administración persa, cuyos informantes eran llamados los ojos del rey. De manera que más que proyectar un derramamiento del Espíritu Santo, la visión de los 7 ojos apunta a revelar la omnisciencia del Cordero que se revela mediante el ministerio de quienes son los ojos del Rey, los 7 ángeles. ¿Y a qué representan los 7 cuernos del Cordero? Los cuernos de un animal son un símbolo de poder. Los 7 cuernos del Cordero representan su poder omnipotente, ya que el número 7 es símbolo de algo completo. Cuando Jesús aparece ante el trono en Apocalipsis 5, no recibe ese poder, sino que ya lo posee aún antes de recibir el libro que lo faculta para ser rey de su pueblo, como David lo fue en la antigüedad. Y en el caso de que alguien quiera insistir en ver un derramamiento del Espíritu Santo en el fin, me pregunto si no habría un derramamiento equivalente del Espíritu Santo sobre su pueblo, el cual la Biblia identifica con la lluvia tardía. Aunque la visión de Apocalipsis 5 no refiere a un derramamiento inaugural, especial del Espíritu Santo, estoy de acuerdo también en que no debemos ignorar que Dios derramaría su Espíritu de una manera más poderosa aún que en el Pentecostés, en el fin del mundo. Mientras que el derramamiento del Pentecostés está representado por la lluvia temprana que permitía germinar la semilla plantada, el derramamiento especial del Espíritu de Dios estaba representado por la lluvia tardía que permitía madurar la cosecha.
Veamos 3 citas cortas del Espíritu de profecía en referencia al derramamiento final del Espíritu de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo, escribió luego en referencia al tiempo del fin. Y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús, que según vimos estaba en el lugar santísimo, soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Así como se glorificó Cristo en el día del Pentecostés, dice otra cita, así también se lo glorificará otra vez al concluir la obra del Evangelio, cuando preparará un pueblo para permanecer de pie en la prueba final al concluir el conflicto de la gran controversia. De manera que no podríamos llamarnos pentecostales, sino adventistas, porque vivimos en una época en que debía derramarse no la lluvia temprana, como en la fiesta del Pentecostés, sino más bien porque vivimos en una época en la que se va a derramar la lluvia tardía, que representa la conclusión de la intercesión celestial que se da justo antes de la segunda venida de Cristo. Hoy hay muchos pentecostales que no se dan cuenta que vivimos en el otoño de la era cristiana, cuando debía consumarse el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Nosotros creemos en el derramamiento final del Espíritu Santo, ya que vivimos en otra época, en la época del advenimiento de Cristo. Por eso somos adventistas, no pentecostales. El Pentecostés se derramó en la primavera. Nosotros vivimos en el otoño del mundo. Efectivamente, y aún en Apocalipsis vemos que ya había pasado 60 años que se había vivido la experiencia de Pentecostés, cuando Juan estaba escribiendo y esperaba ya la conclusión de la obra de Cristo en el santuario celestial. Por eso ninguna visión del Apocalipsis se centra en las primeras fiestas del año que se festejaban en la primavera, como puede verse en el gráfico que puse en la pantalla, sino solo en las fiestas finales del otoño, esto es, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Al querer volcar la mirada hacia el pasado, los teólogos adventistas que quieren ver en Apocalipsis 4 y 5 el Pentecostés están acercándose, tal vez inconscientemente, más a la visión pentecostal moderna que al adventismo. Cuando esto ocurre, el mensaje se vuelve más y más evangelicado, en referencia a los evangélicos actuales, y en referencia al mensaje superficial de esas iglesias evangélicas de hoy. Esa religión evangelicada desmerece la importancia de guardar los 10 mandamientos como base del juicio en el lugar santísimo, argumentando que es imposible guardar esos mandamientos, e ignora esa perspectiva, la comparecencia final del Cordero en ese lugar donde está la ley, y deprecia el valor del testimonio de la última generación. Aunque el tema del derramamiento final del Espíritu Santo es muy importante, quizás nos estamos alejando un poco del objetivo de este mensaje. En un tema anterior se vio, por ejemplo, que los ancianos participaban en la investidura del nuevo rey y en la determinación de quiénes serían admitidos en la ciudad para encontrar refugio contra la persecución y quiénes debían ser expulsados. Por eso, en la visión de Apocalipsis 5, los 24 ancianos prorrumpen en cánticos de alegría, proclamando que el Hijo de David es digno de tomar el libro y abrir sus sellos, y lo alaban por haber redimido con su sangre a sus seguidores. ¿Podría ampliar la conexión de la visión del juicio de Daniel 7 con la de Apocalipsis 4 y 5?
Con mucho gusto. Es cierto. Habíamos mencionado algunos puntos relativos en la comparación de ambas visiones en otro tema, pero dado el esfuerzo hasta cierto punto incomprensible de algunos de querer negar su relación, corresponde enfatizar algunos puntos esenciales. Sorprendentemente, la relación entre Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5, que algunos autores adventistas están queriendo negar en tiempos recientes, está siendo defendida por autores no denominacionales que consideran tal relación innegable tanto desde la perspectiva lingüística como desde la perspectiva de la escena proyectada. Para ello me valdré de un autor no adventista a quien invitaron para la defensa de una tesis doctoral en la Universidad de Andrews sobre Apocalipsis 5. En la que el autor procuró por todos los medios negar la conexión entre Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5. Justamente por ese esfuerzo estéril de esa tesis doctoral, ese autor, considerado en la actualidad como la autoridad máxima en el estudio del Apocalipsis, concluyó diciendo: aun si termino escéptico sobre la tesis de Stefanovic, me gocé mucho interactuando con su obra, la cual menciono varias veces en mi discusión de las porciones relevantes de Apocalipsis 5. David Edward Aune, quien escribió 3 tremendos volúmenes sobre el Apocalipsis en la colección World Biblical Commentary, consideró correctamente que tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 5 se proyecta una escena de investidura, no de coronación o entronización aún. En el antiguo Israel, la investidura venía primero, luego la entronización. Leamos el primer libro de los Reyes, el capítulo 1, los versículos 34 al 35 y los versículos 39 al 40, que cuenta la historia de la investidura de Salomón. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Tocad trompeta y decid: ¡viva el rey Salomón! Después subiréis tras él, y él vendrá, se sentará en mi trono, dijo David, y reinará en mi lugar. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo dijo: ¡viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Y eso mismo se vio en un tema anterior con respecto a la investidura del rey Joás en 2 Reyes capítulo 11, que muestra que la entronización viene después de la proclamación del nuevo rey. Y según se vio también, se le daba el libro del testimonio y se lo ubicaba junto a la columna del templo, según la costumbre. Exacto. Cuando esa ceremonia de investidura terminaba, se llevaba al rey al palacio y se lo hacía sentar sobre su trono. Por eso estoy de acuerdo con Aune en que la ceremonia del juicio en Daniel 7 y Apocalipsis 5 tiene que ver más bien con una investidura que con la entronización. No es que se descarte la entronización ni la coronación. En Apocalipsis 5 y en Mateo 25, eso tiene lugar más tarde. En Apocalipsis 14:14 y 19:12, Juan ve venir a Jesús a buscar a su pueblo, sentado en una nube y con una corona y muchas diademas en su cabeza. Es cierto, y es muy interesante esto, porque en Daniel capítulo 7 el profeta ve el trono de Dios y también los tronos de los jueces que componen el tribunal, que también se sientan en juicio con él. Pero luego viene el Hijo de Dios y no se menciona su entronización, sino que solo su investidura que le confiere un reino. Leamos en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 14. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. Y notemos el paralelismo de este pasaje con la visión de Apocalipsis 5, 9 y 10, en donde dicen los jueces ancianos: con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y también en la visión de Daniel se confiere el reino a los santos del Altísimo luego del juicio. Dice Daniel capítulo 7 versículos 22, 26 y 27. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Además de los tronos de la corte sobre los que se sientan los ancianos, la multitud de ángeles en ambas visiones se expresa de la misma manera. Leamos la descripción del profeta Daniel y del apóstol Juan. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él, Daniel 7:10. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. También vimos en un mensaje anterior que Elena de White citó 2 veces en una misma página de su libro, El conflicto de los siglos, Daniel 7, 9 y 10 y Apocalipsis 5, 11, para describir la corte celestial que juzga al mundo entero. El título del capítulo es significativo: Enfrentando el registro de la vida, capítulo 29, el juicio investigador. Ella citó primero Daniel 7, 9 y 10 de la King James Version, que refiere el número de ángeles, y lo comentó diciendo que el profeta vio el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. Luego citó Apocalipsis 5:11 de nuevo de la King James Version, diciendo: es Él la fuente de todo ser y la fuente de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y santos ángeles como ministros y testigos, en número 10,000 veces 10,000 y miles de miles, asisten a este gran tribunal. Volvamos al hecho de que al ser investido rey, el Cordero se sienta en un trono, sobre un trono. En Mateo capítulo 25, versículo 31, se muestra que Jesús fue suficientemente claro al decir que cuando el Hijo del Hombre vuelva a ejecutar juicio sobre las naciones, se sentará sobre su trono de gloria. ¿Tienes alguna cita del Espíritu de profecía que nos hable de una segunda coronación del Hijo de Dios? Sí, hay varias citas. Leamos algunas de ellas. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Otra cita. Cristo dice: en el día de mi coronación, ustedes serán una joya en mi corona de regocijo, refiriéndose a esa coronación futura. Otra cita.
Cuando la coronación tenga lugar y Cristo, nuestro abogado y redentor, llegue a ser el rey de sus sujetos redimidos. Quiere decir entonces que Jesús iba a recibir primeramente un reino sacerdotal cuando inaugurase el templo del cielo que él mismo levantó. Pero después, hacia el fin del mundo, iba a recibir un reino monárquico al ser investido rey de la Nueva Jerusalén. Exactamente. Leamos otras citas del espíritu de profecía. En una de ellas refiere el momento cuando Jesús entra en el lugar santísimo y ella escucha a Jesús decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Otra cita. El trono de la gloria, nos dice el espíritu de profecía, representa el reino de la gloria y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones o gentes. Mateo 25, versículos 31 y 32. Este reino está aún por venir, escribió ella. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Qué asombroso, la verdad. Cuando, por ejemplo, se casó la princesa Diana con el príncipe Roy de Inglaterra, la boda fue vista por todo el mundo y se consideró esa boda como la más vista y la más espectacular en toda la historia de la humanidad. Fue impresionante y creo que no creo, simplemente es un hecho de que será mucho más glorioso o mucha más gloriosa será la boda del Cordero de la que habla la Biblia, en cuando el mismo Padre, Dios, casará a su Hijo con la Nueva Jerusalén para que sea su rey por toda la eternidad. Y Dios no le conferirá a su Hijo una ciudad vacía para reinar. Por eso, tiene que darse primero el juicio para determinar quiénes serán admitidos como ciudadanos de esa ciudad. Mientras que en su odio contra Dios, el diablo se esfuerza aquí en la tierra en evitar esa ceremonia final, procurando dejar en ridículo al segundo David sin ciudadanos sobre quienes reinar. Todo el cielo se regocija porque sabe que una gran multitud habrá sido rescatada para vivir siempre en ese reino. Juan ve esa gran multitud junto al trono de Dios en Apocalipsis 7. Nunca querrá ningún redimido por la sangre del Cordero cambiar de rey, porque ningún otro rey en el universo fue capaz de dar su vida para redimirnos. Querido amigo y amiga que me estás viendo en este programa, no te pierdas el siguiente tema en el que abordaremos con más detalle la apertura o el abrimiento del libro sellado en la corte del juicio. Inclinemos ahora el rostro en reverencia para implorar a Dios que nos prepare para ese encuentro glorioso que pronto se consumará. ¿Qué contraste habrá entonces entre nuestra condición actual y el agasajo impresionante que recibiremos por parte de la creación celestial en la ciudad de Dios? Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, humildemente inclinamos nuestro rostro delante de ti, admirados de las cosas tan extraordinarias que se revelan en el libro del Apocalipsis, en las visiones que les diste al apóstol Juan para que las comunicase con nosotros y nos animase en nuestra fe. Señor, queremos participar de esa boda grandiosa, final,
que se está preparando en los cielos al concederle a tu Hijo el libro que lo faculta para reinar sobre la nueva Jerusalén, sobre esa ciudad celestial. Queremos, Señor, ser ciudadanos de ese reino, que por la sangre del Hijo de Dios, por su sacrificio, por su perdón de pecados, por su justificación, nos permitas tener las ropas blancas adecuadas que se requerirán para formar parte de esa ciudad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.